Hola, hola con todos, bienvenidos a este quinto episodio de La Vida se vive en Mundiales y tengo el gustazo de tener un gran invitado hoy en este episodio porque es una persona que ha ido creciendo, lo disfrutamos muy poquito en Ecuador, se fue, quiero decir rápido, y eso al final es bueno para nosotros en general, para el periodismo ecuatoriano, para los que estamos detrás, para los que somos un poquito menores, al señor Sebastián Decker. Él es periodista actualmente de DirecTV Sports, ha vivido, si es que no estoy mal, va al séptimo año en Buenos Aires. Ya nos va a contar un poquito también de su vida en Argentina. Sebas, muchas gracias por aceptar la invitación, por estos minutos. Sabemos que, por supuesto, la agenda periodística en general es un poco apretada y, por supuesto, más estando en una multinacional del deporte allá en Sudamérica. Así que la pregunta del rigor, ¿cuántos mundiales a la espalda? Bienvenido. Domi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué chévere poder estar aquí, qué chévere poder acompañarte. Es una pregunta capciosa porque nosotros normalmente decimos, no, el mundial de mayores, el mundial cada 4 años, pero en el medio hay un montón de mundiales, hay un montón de categorías, y yo recuerdo siempre algo que me dijo en el que vendría siendo mi primer mundial, que no fue un mundial de mayores, bueno, el segundo en realidad, el primero con DirecTV, me dijo, esto vale mucho, y me señaló la escarapela FIFA en la acreditación. Me dijo, tú cuando cuentes tus mundiales tienes que contarlos todos porque todos son especiales en diferentes sentidos. Y realmente me tocó estar en Brasil 2014, me tocó estar con Ecuador, una de las experiencias más bizarras que he tenido en mi vida y en mi carrera. Me tocó estar en el Mundial de Fútbol Playa de Bahamas en el año 2017. Me tocó estar con la Sub-20 en Polonia 2019 y ahora me tocó estar con la Tri en Qatar 2022. Así que para muchos serán dos, yo en realidad cuento cuatro. Partamos de los mundiales de mayores, es decir, ¿cuál fue tu primer mundial? Digamos que estuviste vivo para tal vez ahí hacer el cuento, pero también ese primer mundial que o sea, lo viviste un poco más conscientemente. Bueno, el primer mundial del que tengo recuerdos es Francia 98. Era bien chico, tenía menos de 5 años. Y el primer mundial que disfruté, porque una cosa es tener recuerdos, sí, me levantaba, mi papá, mi hermano veían el partido y yo la verdad es que no recuerdo si era Manuel Petit o si el tipo era chiquito y por eso le decían Petit, la verdad es que no, ni me va ni me viene. Y otra cosa es disfrutarlo. Y disfrutarlo, realmente disfruté mucho Corea-Japón 2002, también con algunos recuerdos muy puntuales de Ecuador, pero el mundial que yo creo que incluso me marcó a nivel de vocación fue Alemania 2006. Ese fue el mundial, más allá de lo que significó la presentación de Ecuador, ese relato de Alfonso Lazo, que es absolutamente inolvidable, todas esas emociones, ahí sí, mirar los partidos hablando de fútbol, metiendo la cuchara en la conversación con mi papá, con mi hermano, con mis tíos, ahí sí era otra historia. Y ese fue, yo creo, el mundial que me marcó un poco lo que todos tenemos, ¿no? Esta vida futbolística paralela a la vida de los amigos, la familia, etcétera, esa vida futbolística que tenemos, me marcó muchísimo por Ecuador, me marcó muchísimo por el hecho de haber sido el primer mundial que también recuerdo haberlo visto de principio a fin, por algunas cuestiones que uno después dice, vaya, ¿cómo te acuerdas de esto? La colección de Adidas que fue fantástica, las camisetas con el logo de Team Geist, la pelota Team Los Geist. zapatos también. ¿Te acuerdas los zapatos de Zidane, los Sí, los dorados? dorados. Yo soy Team Predator, la verdad. Yo soy Team Predator desde. La verdad es que los primeros fueron esos blancos de David Beckham. Supongo que fue mundial, entre Mundial 2002, 2003, 2004. A días, por supuesto, siempre los va innovando, va evolucionando en sus diseños. Y esos Predator blancos con la lengüeta, con el elástico, me encantaban. Sí, una locura. O sea, esa fue, a ver, yo creo que esa fue también la época dorada de los que ahora tenemos más o menos esta edad de decir,
me marcó. El comercial de Adidas, del chico jugando en la calle y todas las estrellas cayendo ahí al peloteo, no, hermoso, hermoso. Yo la verdad es que creo que ese fue el mundial que yo te puedo decir, ahí asumí una conexión distinta con el fútbol, o sea, algo que no me daba nuestro fútbol, nuestro campeonato nacional, algo que no me daba en esa época todavía la Copa Intercontinental, que no me daba la Libertadores, que no me daba la Liga de Campeones. Algo que traspasó, y creo que a muchos nos ha ocurrido, ¿no? Que el mundial a veces te hace un clic y te lleva a otra dimensión. Volvamos un poquito al 2002, es decir, cómo creciendo siendo un niño, cómo viviste primero la eliminatoria y después finalmente este sueño, porque no sé si es que te pasó, pero con mi abuelo sobre todo, en principio, con mis tíos, ellos nos decían que sacar un empate en cualquier lado ya era como un triunfo, siempre la mítica frase de jugamos como nunca y perdimos como siempre, no sé si es que ahí se cambió un poquito la historia y nos dimos cuenta en general, todos en Ecuador, de que haciendo un poco, cumpliendo ciertas cosas del checklist, podíamos llegar y finalmente lo hicimos. El primero el camino, es decir, yo por ejemplo, lo que tú decías, yo de la eliminatoria me acuerdo cero, y del mundial de Corea y Japón me acuerdo de estar en la casa de mi abuela y que griten el gol del team, el primero, pero ¿qué me iba a levantar a ver el partido o sea, en ese momento yo veía fútbol, ya veía un poco de fútbol, pero tampoco decía mi abuelo, tampoco la pavada. Y lo que sí me acuerdo es que tengo un leve recuerdo de haber visto la final, pero del mundial de Corea y Japón no mucho más. Y yo siempre cuento esto de el día que clasificamos. Justo el otro día estaba revisando mi celular y tengo un par de fotos. Mis papás y mis abuelos y mis tíos se fueron a las 10 de la mañana. Fueron a mi casa, nos tomamos 2 fotos y se fueron, y nos dejaron a mí y a mi hermano, supongo que cuidados, pero me acuerdo cero del partido. Cero del partido, o sea, nada de ese día, nada de los festejos ni nada. Sabes que yo de ese día puntual me acuerdo poco y nada, o sea, poco y nada del centro de Aguinaga, el cabezazo de Caviedes. A ver, seguramente los recuerdos que tengo tienen relación con la cantidad de veces que a lo largo de los años vi esa imagen, no con haberlo vivido. Después sí hay imágenes que me quedan. A ver, te pongo algunos ejemplos. Me acuerdo la victoria con Chile, centro de Cuchillo Fernández, gol, sí, gol del Team. Sí. Que fue una victoria histórica y que cambiaba era la un poco primera vez, además. Imagínate, un poco eso es lo que tú decías, ¿no? Estábamos acostumbrados a que el empate afuera ya era una utopía y le ganábamos a Chile por primera vez afuera. Algo increíble. Me acuerdo el gol de Aguinaga, en Brasil. Pero el primero es un golazo. Un golazo, pero a ver, es también el gol y de ahí si el partido terminó 5-1 o terminó 7-3, la verdad es que mucho no me acuerdo del momento. Y de esa victoria con Chile, me acuerdo porque estábamos con mi papá y mis tíos en la feria ganadera. Ellos tenían un negocio de ganado y tenían en la feria ganadera, que en esa época se hacía, creo que más allá de Durán, se hacía, no en Guayaquil puntualmente. Me acuerdo que vimos el partido ahí y me acuerdo la gente gritando y saltando ahí. Es lo que recuerdo de la eliminatoria. Y después del Mundial tengo 2 recuerdos. El primero, haberme levantado tarde y no haber visto el primer gol de Ecuador en los mundiales, el cabezazo del team, yo no lo vi. Yo cuando me levanté ya Borghetti había hecho de las suyas. Y después el gol de Quinito, que el gol de Quinito con Croacia, ese sí lo vi en vivo y me acuerdo de haberlo gritado ahí entre lagañas y qué sé yo. Pero, a ver, nos juega un poco en contra, ¿no? El tema de la edad, por ahí, no sé. Mi hermano se acuerda de ver a Brasil y la celebración del 94 y yo de eso, a ver, estaba en pañales todavía.
Sí, sí, no, pero así mismo funciona en general la vida misma, o sea, finalmente. O sea, así a veces llegamos con lo justo a ver a alguien o no llegamos a ver a alguien que justo se retiró el año anterior que nosotros no seguimos, pero finalmente así mismo es. De la eliminatoria del 2006, cuéntame un poquito si es que eras de ir mucho al fútbol, si es que eras mucho de ir del estadio, o por lo menos de tener la intención de ir al estadio, teniendo en cuenta que, bueno, en esos años un poco se cambió la localía a Quito, porque finalmente resultó. Si es que no hubiera resultado, probablemente lo hubiéramos hecho como lo hicimos la eliminatoria pasada, de unos partidos de acá, unos partidos de allá. Eh, pero más bien tú, desde Guayaquil, ¿lograste ir a alguno de los partidos durante esa eliminatoria de Alemania? ¿Sabes qué? Y esto no lo había, creo que no lo había pensado antes, así en profundidad. Yo no fui a partidos de Ecuador en vivo como local casi hasta estar dentro del periodismo. O sea, me Ujú, acuerdo de haber ido con mis panas eh, a un partido Ecuador-Paraguay, Ecuador-Paraguay, que fue rumbo a Brasil 2014, o sea, es ya ujú, hace relativamente poco. Yo ujú, entro en el periodismo en finales de 2011, yo entro al periodismo noviembre de 2011, ujú. y, y este partido tiene que haber sido en esa época, tiene que haber sido por ahí. Es más, dudo de si ya estaba o no trabajando en algo, Ujú. incluso cuando vi mi primer partido de Ecuador en vivo en la cancha. Ah, Y eso creo, seguramente sí, porque fue 2013, eso fue marzo 2013, ese día que le sí, ganamos 4-1. el 4-1, el 4-1. Sí. O sea, tengo que haber estado ya seguramente trabajando en CRE, por lo menos seguro. Y, y de lo que, a ver, de lo que me acuerdo de eso, fue muy probablemente el único partido en el cual sí lo viví como hincha, pues me acuerdo que estábamos con Esteban, con Carlos, con Daniel, estamos los cuatro, eh, y realmente para mí era una cosa, es más, sí, ya estaba trabajando en CRE, sí, y para mí era una cosa alucinante. ¿Por qué? Porque ya estaba un poco acostumbrado a la otra dinámica, que era la dinámica de ir al Ujú. estadio 3 horas antes, la previa, la transmisión, el postpartido. Y acá no, fue todo lo contrario. Creo que fue la única vez, incluso te digo, que me pasó algo así con la selección puntualmente. Ujú. Pero de Alemania 2006, de la eliminatoria también, me acuerdo relativamente Ujú. poco. O sea, me acuerdo, mira, me acuerdo más de 2002 que de la eliminatoria 2006 y me acuerdo mucho más del Mundial 2006 que del Mundial 2002. Ujú. Sí, sí, sí. Lo mío fue un poco distinto porque yo, en cambio, hasta el partido con Argentina, el último, de local creo que no fallé a ninguno desde que le ganamos a Venezuela para ir a Alemania. Yo, pues, como tenía la proximidad de vivir ahí en Quito, digamos que a veces solo me preguntaban y yo tenía que decir sí o no, si es que quería ir o si es que quería, o si es que no quería ir. Em, Durante ese mismo tiempo, te cambio un poco la pregunta. Y en cuanto a ir al estadio en Guayaquil en general los fines de semana, ¿eras mucho o eras un poco de quedarte en casa viendo los partidos con tu familia? ¿Sabes qué? Y yo siempre digo, tuve la suerte, ¿no? De que mi papá era súper futbolero, pero era y es, bueno, no sé si sigue siendo tan de ser, digamos, democrático en el aspecto de, él dice, yo soy barcelonista, pero voy a ver Melec, pero voy a ver el partido que se pueda, si hay Copa Libertadores, voy al Capo. En esa época, mi papá era de, hay un partido cualquiera, vamos. Es más, mi primer recuerdo en cancha de un partido de fútbol, no digo que haya sido el primero al que fui, Ujú, pero el primer recuerdo que tengo es un triplete en el estadio Modelo de un sudamericano sub-20, que es el sudamericano ujú, sub-20 que clasifica Ecuador al Mundial de Argentina 2001. ujú, Ecuador juega, si no me equivoco, en Salta, que si no me equivoco nos quedamos afuera con Etiopía. Eh, que es el primer mundial sub-20 al cual clasifica Ecuador. Después del sudamericano, me acuerdo que estaba Intriago, que estaba Mejía, que estaba Aragón en ese equipo. Me acuerdo de eso, me acuerdo del triplete, me acuerdo de haber estado ujú. todo el día en las gradas del Estadio Modelo
y tipo esperando el siguiente partido y viendo fútbol de una manera súper sana. Y eso yo creo que fue parte de mi crecimiento también como aficionado al fútbol. El hecho de ir por mi papá mucho más al Monumental que al Estadio Capuel y al Modelo, pero yendo siempre a distintos estadios. O sea, mi papá no fue nunca de, no, yo el Capuel no lo piso porque soy barcelonista. No, jamás, para nada. Es más, al Monumental íbamos a la suite de una tía y al Capuel íbamos al palco de otros tíos míos. Entonces siempre había esa posibilidad de ir a los dos estadios. Y yo creo que eso también te va formando un poco, ¿no? Porque te va haciendo entender que esto es para divertirse y que al final es sano ir a todos lados y ver fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto clásicos en los dos estadios. Algo que hoy tristemente hay mucha gente que no digo que no tenga la posibilidad, porque no se atreve a hacerlo. O sea, hay barcelonistas que dicen, yo a mi hijo al Capo él no lo llevo. Y emelexistas que dicen, yo a mi hijo al Monumental ni loco. Yo creo que es un mal, no sé si sudamericano tal vez, o de la mayoría de gente en Sudamérica, esto de ni siquiera, digamos, de vestirse sin los colores del equipo de uno e ir al estadio acompañado, digamos, de amigos, de familia, para ver partidos así. Me parece que la tolerancia, sobre todo en Sudamérica en general, es muy baja con respecto a ver fútbol con gente, con hinchas de tu rival al lado tuyo. Y eso es una pena, porque finalmente lo lindo de todo esto es esto que tú dices, de poder ir a la cantidad de estadios de partidos que uno quiera, y tal como pasa en los mundiales finalmente, que tienes una infinidad de nacionalidades conviviendo en un mismo espacio. Evidentemente habrá ciertos episodios de reprochar a uno, y va otra vez por esto de la baja tolerancia de no poder ver fútbol con los rivales al lado. Mira, yo me acuerdo ahora en Qatar de haber visto el partido Senegal-Países Bajos, un baile de Senegal que termina ganando Países Bajos. Y éramos en la misma fila, había, aparte de los outsiders, ¿no? Porque había argentinos, mexicanos, estábamos seguiditos. Había dos hinchas, dos panas, supongo yo, de Senegal, que estaban con camiseta y todo, que por esas cosas de la vida, supongo que les pasó lo mismo que a mí, compraron la entrada y se terminaron hallando en medio de la cabecera que le correspondía a la hinchada de Países Bajos. Entonces estaban ellos dos, había seguramente un par de manes más que estaban ahí, no sé de dónde, estaba yo sentado y a mi derecha tenía 3, 4 neerlandeses. En la misma fila y metía un gol Países Bajos que no pasaba nada, celebraban los senegaleses, bueno, ya está, y Senegal jugaba el partido que jugó y los neerlandeses, listo, súper frescos, súper relajados, porque al final, a ver, se habían tomado el fútbol como lo que es. Yo creo que es cierto lo que tú dices. En Sudamérica nos falta esta cultura de, muchachos, tomémonos el fútbol como lo que es. Que para nosotros, por ejemplo, es un trabajo, ¿verdad? Para nosotros hay estrés. En lo que para la gente es ir a disfrutar un Países Bajos-Ecuador, para nosotros es la señal, el técnico, la previa, la llamada, el internet, el ingreso, el observercito o la posición de comentario, la rueda de prensa, la zona mixta, sí. Todo. Sí. Para nosotros es un relajo, es un estrés. Hay que ir 5 horas antes al estadio. Hay que comer bien, y hay que ver que no te falte agua. Hay que comer antes y después, o sea, en el medio no puedes comer nada. Imagínate, o sea, para nosotros es otra vibra. Pero ellos, a ver, sobre todo lo que me tocó ver en Brasil y en Qatar, el hincha en general va y se lo toma con cierta hidalguía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Va y dice, bueno, yo voy a ver a mi selección esperando lo mejor. Si pasa lo peor,
me volveré con la camiseta puesta y la cabeza baja, pero es lo peor que me puede pasar. O sea, ni se me va a ocurrir algún altercado, alguna cosa rara. Sí. Hablabas del Mundial 2006. Ese fue uno de los primeros donde, bueno, también el horario ayudó un poco para poder ver muchos partidos. Pero el que esté en la selección ahí es otra cosa. Ya vamos a llegar al 2010, pero hasta ese momento, el 2006 fue, sí, además de que fue nuestro mejor mundial deportivamente, me parece que este sentimiento, estas sensaciones con respecto a la selección no se habían vivido antes. Es decir, porque clasificar a un mundial es una cosa. Y ese sentimiento a los que pudieron como vivir más conscientemente no se les va a quitar nunca. Pero el poder avanzar esa primera ronda, la fase de grupos, ese es un sentimiento totalmente también distinto. Yo me acuerdo que ese día que le ganamos a Costa Rica, el partido fue en la mañana, en el colegio entró después del partido, todos estábamos con la camiseta de Ecuador, todos estábamos felices. ¿Cómo viviste tú ese mundial, el de Alemania, sobre todo con respecto a los partidos de Ecuador? Y jugar lindo, aparte, porque sí, bien ese mundial. Vamos bien, sí. Esos dos partidos con Polonia y con Costa Rica. Yo he visto resúmenes, pero sí tengo la idea de una de estas volver a ver los partidos completos. Porque, o sea, jugamos como había que jugar. Cuando había que meter, metíamos. Y seguramente fue una de las mejores selecciones, por supuesto, que hemos tenido. Sí, totalmente. Y una selección que sorprendió a propios extraños. O sea, porque gustó, porque clasificó de forma anticipada a octavos de final. A ver, de las cosas que recuerdo de esa Copa del Mundo, recuerdo claramente haber visto los partidos de Ecuador, los dos primeros y el de octavos de final, con mi papá y con mi hermano. Lo recuerdo claramente, o sea, recuerdo el abrazo, recuerdo la risa, recuerdo los gritos, recuerdo todo. Del partido con Alemania, por ejemplo, no tengo medio recuerdo. O sea, es más, si tú me dices, Sebas, ¿dónde viste ese partido? No tengo idea. ¿Lo viste ese partido? Supongo que sí lo vi. Supongo que lo tengo que ver. A ver, no era tan chiquito ya a esa altura, tenía 12 años. Pero de ese partido puntualmente no me acuerdo. Y una de las cosas más chéveres que me ocurrió con respecto a ese mundial vino mucho tiempo después, 14 años después. ¿Por qué? Porque se desata la pandemia, ¿verdad? Marzo 2020. Sí. Y yo creo que a todos los ecuatorianos nos pasó algo rarísimo, que fue cuando Teleamazonas comienza a pasar otra vez los partidos de Alemania 2006, que incluso los ponen en la web, que fue algo, para mí, un golazo, porque Lorena, mi esposa, decía, pero ese partido fue hace 15 años, ¿qué haces viéndolo? Yo, no, es que no, a ver. Es que uno ve con otros ojos ahora, además. Sí, y te vienen a la mente cosas que en esa época nada que ver. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, en Twitter, era una cosa de, todos estamos viendo el partido como si se estuviese jugando en vivo. O sea, somos 16 millones de desquiciados viendo un partido que se jugó década y media atrás, y otra vez, sintiendo todo lo que, en el caso de los más chicos, por ahí no teníamos tan vívido, y en el caso de los que sí lo vieron con uso de razón y demás, y ya con un entendimiento cabal del fútbol, entendiendo, viendo, mirando otras cosas que por ahí se le pasaron en vivo también por las mismas emociones. Entonces, eso a mí me encantó. Créeme que eso a mí me fascinó de Alemania 2006, 14 años después. O sea, es uno de mis recuerdos más lindos de Alemania 2006, aunque no se dio en Alemania 2006. ¿Cuándo te comienza? Bueno, dijiste que en ese mundial diste el clic de que querías, bueno, en principio querías trabajar en el fútbol, no sé si ser futbolista o directamente periodista deportivo, y en ese mundial dijiste, yo quiero estar ahí alguna vez. Es una historia bien rara, porque malo fui siempre.
O sea, malo de lateral, malo de central, malo de mediocampista, malo de delantero, malo de extremo, malo de arquero, malo de todo. Si había 16 en el recreo para armar dos equipos de 8, yo era el 17, básicamente. Pero siempre desde ahí, desde Alemania, me gustó mucho y me involucré mucho con el fútbol. Pero esta relación, este vínculo con el fútbol nunca tuvo, hasta mucho después, una búsqueda de una faceta profesional. O sea, es más, en el colegio yo estaba convencido, y me lo preguntabas en esa época y yo te respondía convencido. ¿Qué quieres ser cuando salgas del colegio? Yo quiero ser doctor en ciencias políticas. A mí me gusta la política, a mí me gusta, es más, estuve inmiscuido en política incluso en la época estudiantil, porque era lo que me gustaba. Pero a mí me pasa algo muy raro. A ver, yo elijo la carrera de Derecho y elijo la UVES porque me quedaba cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque mis papás decían, bueno, pero ¿por qué no te vas a la Católica? ¿Por qué no te vas a estudiar ciencias políticas a la Universidad Casagrande, que queda en el otro extremo de Guayaquil? Y yo al final hago un análisis de conveniencias y digo, a ver, si yo estudio Derecho, me gradúo de Derecho, hago mi máster en Ciencias Políticas, listo, estoy del otro lado. También, uno a los 17, 18 años cree que se la sabe todas y que uno hace el plan y que el plan funciona a la perfección. Y que tiene claro los objetivos de la vida. Sí, sí. Claro, no, uno dice, ¿qué van a saber mis papás? ¿Cómo estos que solamente... El camino no puede fallar, está ahí clarito. Sí, exacto. O sea, uno dice, no, ya está, o sea, esto va a pasar así, esto va a ser así y después nos vemos. Yo les aviso cuando tengan que ponerme el birrete en la grabación, casi. Nada más alejado. Termino estudiando Derecho y me iba bien, tenía buenas notas, pero yo sentía que algo no engranaba, que no estaba, digamos, haciendo lo que quería hacer. Pero tampoco sabía qué era el fútbol lo que quería hacer o el deporte en general lo que quería hacer. Yo había jugado tenis de chico, había jugado incluso algún zonal, no había sido ninguna eminencia, ni mucho menos. Había jugado torneos. En cuanto al fútbol, siempre fui el que, como te digo, el jugador 17, que desde el costado le decía a mi pana, mira, no hagas esto, trata de encararlo por acá, o recibe así. Y al final salía. Si me paraba en la cancha, a mí no me iba a salir, pero yo sabía que a mis panas le iba a salir. Entonces, siempre me había dado esa sensación de que había una relación importante con el deporte. Ya en el segundo año de carrera, yo no sé si fue un clic o qué, pero la Euro del 2012 a mí me termina decidiendo. Pero antes de eso, esto fue así como te lo cuento. Carlos Víctor Morales le hace un retweet a un argentino que se llama Agustín Luktenberg. Y él era editor de deportes de una página freelance que se llama Babel. Y en esa época ellos estaban buscando redactores en Ecuador. Y yo tenía bastante tiempo libre porque lo que hacía era ir a clases en la mañana. En esa época todavía la universidad te decía, mira, concéntrate exclusivamente en tus materias, trata de no tener otras obligaciones dentro de lo posible. Y bueno, uno como buen vago seguía, ¿no? Si no trabajes, no trabajes. Entonces, digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a matar el tiempo con esto, me gusta escribir, voy a mandar mi artículo de prueba. Mando mi artículo de prueba, me acuerdo sobre Subeldía en Barcelona todavía. Y bueno, lo aceptaron y se fueron dando las cosas. O sea, increíblemente se fueron dando las cosas. Todavía ad honorem. Después yo me acuerdo, me había ganado unas entradas al Challenger de Guayaquil en el CRE, porque eso sí, yo escuchaba mucha radio deportiva. Me había ganado unas entradas en el programa de José Los Sánchez, que habrá sido un par de años atrás. Y a mí, a ver, el 2011 yo cubro el Challenger de Guayaquil para Babel, tenía un mes y medio escribiendo para ellos y me acredité, me dieron la acreditación, listo, fui a la presentación, fui a varios partidos, la final, tal. Y de esto del Challenger, yo digo, pero yo estuve aquí hace 2 años como espectador y ahora ¿qué hago acá, no?
y le escribo en esa época a quien era asistente de dirección en Radio CRE, que era quien me había entregado las entradas y había coordinado conmigo la entrega de esas entradas de cortesía 2 años atrás. Yo, no, mira, lo que pasa es que estoy en estas, quisiera ver si hay alguna chance de alguna cosa, o sea, de participar en algún programa, qué sé yo. Me dijo, bueno, sí, dale, mira, vente, por decirte algo, el próximo lunes a las 12 del día. Para sacarte una cita con el director. El director era don Mario Viteri García, que en paz descanse. No me atendió. Yo llegué el lunes, llegué 11:30, llegué a sentarme ahí en la sala de espera. Y don Mario, aparte de ser una persona súper ocupada, tenía su carácter. Y no me atendió y Mario me acuerdo clarito que me dijo, mira, esto es así. Al final, si vuelves mañana, él va a entender que tienes cierta pasión por esto, y si no te atiende mañana, pues seguramente no volverás, pero si regresas, pues probablemente él tenga algún tipo de aceptación. Y fue así. Ella, supongo yo, pensó que no iba a volver, don Mario pensó que no iba a volver, volví al día siguiente, misma hora, con los zapatos igual de bien lustrados, después de clases, y me senté ahí y me atendió. Y me dio mucha risa, yo esta frase no me la olvido nunca. Me siento, me da la mano, me dice, ¿tú eres el que vino ayer? Y yo, sí, Sebastián, mucho gusto. Me dice, mira, lo primero que tienes que saber, ni siquiera se presentó, lo primero que tienes que saber es que aquí no hay plata. Lo primero que me dijo. Digo, ahora sí, Mario, mucho gusto. Y la verdad es que surgió, se fueron dando las cosas, pero esa etapa en CRE, porque me acuerdo, ese mismo día me dijo, ¿te puedes quedar? Era la 1 de la tarde. ¿Te puedes quedar? Sí. ¿Hasta qué hora? No, hasta las 8. Y yo, bueno, está bien, mucho que hacer no tengo. Hasta las 8, dale. Dice, para enseñarte un poco qué es lo que puedes llegar a hacer. Me dice, tú vas a entrar a las 4 de la tarde, para que tengas tiempo de almorzar después de clases, que sí. Vas a entrar a las 4 y vas a estar aquí hasta las 8. De 4 a 7 vas a estar redactando cosas para la web de la radio, que en esa época tenía una dimensión distinta, ¿no? Que una radio tuviese una página web y que la nutriera de información. Y de 7 a 8 vas a estar como panelista de un programa, con don Rudy Ortiz Iriarte. Y don Rudy Ortiz, el día que es esa misma noche que don Mario me presenta, le dice a don Rudy, tú vas a ser el padrino de este chico. O sea, todo lo que haga mal, tú avísame a mí, y todo lo que haga bien, mira tú si se lo celebras o no. Y fue así. Don Rudy me dijo, siéntate ahí. Y yo decía, bueno, ya listo, ¿cuándo comenzamos a hablar de Barcelona, de Melec, de Liga, del Nacho? ¿A qué hora comenzamos a hablar? Y no, y me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer para hablar es escuchar. Entonces, siéntate ahí, vas a estar ahí una semana, comprenderás que yo tenía que 18 años, una cara, porque lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros pensamos que nos las sabemos todas. Sí, sí, sí. Y digo, bueno, está bien, este man me hace sentar aquí, a escucharlo, ¿por qué? Después entendí por qué. Cuando la primera vez que saludo, una semana después, le digo, hola Rudy, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Una cosa así. Arranco tuteando a uno de los tipos más preponderantes de la radio ecuatoriana. O sea, más bruto no podía ser. Y él siguió como si nada, ¿verdad? Hasta la primera pausa y me dice, a ver, no se tutea. Me dice, no. Y claro, a ver, hoy la cosa es muy distinta. Estamos hablando de 10 años atrás, parece poco, pero Sí. sobre todo cuando hablamos de la brecha generacional, es bastante más. Sí. Y yo comprendí eso y me sirvió un montón. O sea, me sirvió un montón, sobre todo porque, no te digo porque hoy no vaya a tutearte y nos vamos a cagar de risa y voy a utilizar expresiones como cagarse de risa, precisamente, no por eso, sino porque me hizo entender algo. Y es que al final tiene que prevalecer el respeto por el otro y por el trabajo del otro, que va más allá de las palabras,
para poder encontrar tu lugar, para que los otros te den tu lugar y sobre todo para sentirte cómodo. Es que al final, cuando trabajas en este medio tan competitivo y en el cual te encuentras mucha gente muy diversa, muchos muy buenos, pero no todos muy buenos, al final eso te sirve. El respeto marca un límite y el respeto es lo que a la vez te permite, insisto con esto, darle a cada quien su lugar. Entonces, es desde el respeto que, por ejemplo, nosotros estamos aquí sentados, conversando, porque nos llevamos bien, porque tenemos una relación chévere, porque las veces que hemos conversado hemos encontrado empatía y respeto, eh, y al final es así. O sea, eh, creo que eso es lo más importante, el respeto mutuo que a mí me tocó aprenderlo de esa forma tan extraña. Y después, cómo siguió el camino? Es decir, después te quedaste en la radio. Cuéntame un poquito cómo fue ese salto a DirecTV, con las eliminatorias y el Mundial de Brasil de por medio también. ¿Sabes qué fue rarísimo? Porque yo en ese momento ya había salido de CRE, de DirecTV me había escuchado en CRE. A mí me llegó una propuesta de cambiar, como dicen los futbolistas, de cambiar de aires. Y al final fue todo entre el Mundial. De hecho, yo termino yendo por la vieja Fútbol AM, que ya no existe, a Brasil 2014. Con Rómulo Barcos de por medio, que Rómulo es quien me dice, estando en CRE, me dice, mira, a mí me llegó esta propuesta, yo te quiero llevar. Y bueno, se dieron las cosas. Eh, Cuando a mí me toca volverme, ya casi que finalizar mi mundial, porque cuando uno ya se vuelve el mundial, más allá de que está inmiscuido, uno siente que se acabó el mundial para uno, y es así. La Serie B seguía, la Serie B no paró nunca. Uh-huh. Y me acuerdo claramente que mi primer partido fue un Liga de Portoviejo Macará. Llegaba Liga de Portoviejo muy bien, llegaba Macará en media tabla, fue goleada de Macará en el Real Estamarinos. Me acuerdo que lo hice con Juan Carlos Rivera, ese partido. Y desde ahí se fueron dando las cosas en DirecTV, con mucha gente muy, muy generosa, ¿sabes? Mucha gente Uh-huh. muy generosa. O sea, Uh-huh. yo hoy, así como te puedo decir que don Mario Viteri, don Rudy Ortiz, Rómulo Barcos, en mis inicios fueron fundamentales para que yo me pudiera desarrollar en la radio. Más adelante Andrés Gushmer, Carlos Galvez. Así como te puedo nombrar a todos ellos, te puedo decir que en mi faceta de televisión, o sea, yo no hubiese encontrado mi lugar si no hubiese sido por Jacobo León, por Greco y Casa, por José Antonio Cárdenas, por Juanito González, si no hubiese sido Uh-huh. por Erika. A ver, si no hubiese sido por todos ellos, para mí hubiese sido mucho más difícil. Uh-huh. A mí me pasó algo raro, yo siempre digo raro porque, a ver, en CRE me tocó ser siempre el más joven, después en Fútbol AM me tocó ser siempre el más joven, en Caravana me tocó ser siempre el más joven, al punto de que el doctor Marcos Hidalgo me hacía bromas todo el tiempo, Paquito, que en paz descanse también, me hacía muchas bromas por mi edad. Y en DirecTV fue igual. O sea, yo llego a DirecTV en Uh-huh. 2014 con 21 años. O sea, realmente, perdón, con 20 años. Pues claro, esto fue a mediados de año, yo cumplí 21 en noviembre de 2014. Y esto de ser el menor, que me pasó acá también, y bueno, ya obviamente ya dejé de ser el menor en algún momento. Uh-huh. Esto de ser el menor no siempre es fácil, porque, a ver, a mí me tocó, aparte, me había tocado ser por mucho tiempo el nieto menor, fui el nieto Uh-huh. menor 8 años, fui siempre el hijo menor, entonces estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y en la faceta profesional no es fácil. Uh-huh. La faceta profesional es como que te sientes un poco retraído a hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que yo, por ejemplo, soy el hermano mayor, soy uno de los primos mayores. Eh, de un lado, de otro lado soy, digamos que el de la mitad. Eh,
Pero siento que en la familia es como que te cuidan mucho más, pero el rato que ya te sueltan a los leones es como tú tienes que ver cómo te defiendes por ti mismo. Claro, pero a ver, en el plano profesional uno ve que no te cuida nadie, o sea, cuídate como puedas. Y en Además. eso era como una sensación de, a ver, estaban conversando los grandes. Yo me acuerdo clarito en algún momento en el set de debate fútbol. Estaba Andy Larriba, Ujú. que conducía, estaba Carlos Víctor, estaba Diego Arcos y Carlitos, creo que era Carlitos Galvez. Y estábamos, entre comillas, estábamos conversando, pero yo lo que hacía era escuchar. Lo que hacía era escuchar. Eh, y creo que eso a mí me sirvió mucho también, ¿sabes? Ahora que lo pienso, porque eh, escuchar te hace bien. O sea, escuchar, tomar información. Cuando digo tomar información me refiero a tomar vivencias, a tomar experiencias, a tomar anécdotas. Eh, Eso te va construyendo también un poco. ¿Por qué? Porque te prepara para el momento en el que listo, ya está, este es mi momento de meter la cuchara. Ujú. Y cuando ya no te toca ser el menor, lo sientes, porque entiendes también cuando llega alguien más joven o alguien con menos experiencia y no es que te sientes con la autoridad, pero yo jamás me voy a sentir autoridad para nada en ese aspecto, pero sí te sientes un poco más cómodo eh, diciendo, mira, hagamos esto así mejor, o llevemos esto por acá, Sí. o llevando la conversación por determinado lugar, o haciéndole el típico chiste al más joven, ¿no? Que es Ujú. algo que también eh, yo veo que hay mucha gente, como te digo, muy generosa, que por ahí te hace la broma para que tú metas tu comentario, para que hagas lo tuyo, para que demuestres un poco de tu personalidad. Y eso es chévere, porque al final eso te da confianza, te da confianza. Y yo creo que este medio está lleno de gente, por ejemplo, yo no conocía a nadie cuando llegué a Caravana. Y el Ujú. programa, nada personal, lo hacíamos Andrés Guzmer, Andrés Ponce, Marcelo de Jerónimo y yo. No los conocía de nada, ninguno. A Andrés Máximo lo había visto porque había estado en un seminario que él había dictado, creo que 2 años o 3 años antes. Ujú. Eh, y realmente, Andrés, me acuerdo claramente, y yo soy un agradecido de Andrés de toda la vida. Andrés es un tipo extremadamente generoso en Ujú. ese aspecto. Y cuando ve que tú estás indeciso en algo, te pregunta, te comenta, te da la apertura, y eso es algo muy chévere. Eso es algo muy chévere. Y de verdad que ahora viéndolo, perdón que haya hecho toda esta catarsis, pero es algo que la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. No, para eso mismo, y de la catarsis ya vamos a entrar en un ratito también. De la eliminatoria, además del partido con Paraguay que hablábamos hace un rato, de Brasil 2014, con qué te quedas? ¿Con qué te dejó después de no haber estado en Sudáfrica? Y no sé si es que me voy a... Bueno, sí, sí, a veces estamos en esto, yo siempre estoy en esta duda de si meterme al lodo o no meterme al lodo. Pero yo siento que esa selección que tuvimos en la eliminatoria Sudáfrica fue la mejor que tuvimos. Fue la mejor selección ecuatoriana que tuvimos. No sé si estés de acuerdo o no, pero yo tomo como referencia ese partido con Brasil. Ese empate 1-1 que hasta ahora sigue doliendo, el empate con Paraguay, porque además en perspectiva, si es que tú te pones a analizar los partidos, hicimos una eliminatoria muy buena. Y en ciertos partidos hay ciertos momentos en que por el contexto en general de cada partido, terminamos perdiendo puntos que nos hubieran servido seguramente para terminar detrás de Paraguay. ¿Fue que terminó primero esa eliminatoria o Chile terminó primero esa eliminatoria De, de a Sudáfrica? ver, Uruguay, Argentina, Brasil. eh, Pero terminó, el tema es que mi punto era que terminamos de ahí cerquita, cerquita el repechaje incluso, o sea, nos faltaron un par de puntos para estar en el repechaje. ¿Sabes qué pasa? Que nos quedamos afuera por un ratito. O sea, por un pestañeo. A ver, la Mm, sensación. Es que esto te digo que a lo largo de la eliminatoria perdimos puntos en ciertos lugares, en ciertos partidos que si es que no los perdíamos, probablemente 2 fechas antes estábamos clasificados, teniendo en cuenta cómo se fue dando todo. Es que da la impresión. A ver, todos nos quedamos con el partido con Uruguay, ¿verdad?
Dice uno, Yo en cambio, o sea, yo voy un poco más atrás, es decir, el partido con Argentina en Buenos Aires. claro, el gol del Paturrutia. El que nos empatan en el minuto 95. El empate el empate de Paraguay de local. Porque parecía que ya estaba cerrado y nos hacen el gol en el último minuto. De todas maneras, se partió con Brasil, porque empatamos y en la jugada siguiente el Chucho tuvo un cabezazo debajo del arco casi y no entró. El partido con Uruguay, por supuesto, que fue una daga en el corazón, después de haberle ganado a Argentina, después de haber ganado en Perú, después de haber ganado en Bolivia. ¿Sabes qué? ¿Qué me da la sensación? A ver, cuando uno va a dar un examen, ¿verdad? Va confiado con sus armas, estudió todo lo que había que estudiar y respondes bien todas las preguntas, ¿verdad? Respondes bien todas las preguntas, justificas perfectamente, entregas el examen, cuando te llegue el examen, te quedaste en el examen, ¿por qué? Porque no te habías dado cuenta que en el reverso había más preguntas. Bueno, a mí me da toda la sensación esa eliminatoria. O sea, de que se había hecho mucho de bien, pero que a la vez, como tú dices, había faltado en determinados momentos el detalle. Esa selección jugaba bien. Es que lo que, a ver, otra vez, volviendo al examen. Si llegas al examen y te quedas porque no estudiaste, listo, ya está. Tú escribiste el libreto de esa historia. Sí. O sea, tú sabías que no te iba a ir bien porque no estudiaste como debías, no te preparaste. Es doloroso cuando te preparaste y las cosas no salen. Y peor cuando no salen por determinados detalles. Entonces, esa selección jugaba bien, esa selección daba la sensación de sacar buenos resultados, porque al final, por ejemplo, el punto en Argentina, puntazo. En Uruguay. O sea, eran cosas que tú decías, a ver, esta selección está hecha para mucho, para cosas importantes. Y el dolor se da porque, como tú dices, ¿no? Se pudo hacer mucho más. Es que eso que parecía inmenso, ya cuando lanzas la moneda y en lugar de salir cara sale cruz, tú dices, claro, pero es que no era así. Es que ese punto debieron ser 3. Es que Paraguay no debió ser así. Es que Brasil, ¡ay, qué dolor! O sea, pudo ser distinto. Realmente pudo ser diferente. Yo, en cambio, hasta el Mundial de Qatar, el Mundial de Sudáfrica fue el que más disfruté. Fue el que más disfruté. Porque evidentemente era verano, no es que era uno de los mejores, pero no me quedaba los exámenes finales que algunos de mis compañeros sí se quedaban. Entonces salía antes, tendría que hacer una lista, pero vi casi todos los partidos del Mundial de Sudáfrica. Fue el Mundial que más disfruté porque fue el Mundial que más vi fútbol. En un Mundial. No sé, desde el día del Uruguay gana le declaré mi amor a Luis Suárez para siempre, siempre en mi equipo, Luisito Suárez. Quedó esa deuda de Paraguay con España, ese saborcito que puede ser, por un penal casi le sacan a España que terminó siendo la campeona. ¿Tú cómo viviste ese Mundial de Sudáfrica? Mira, ese Mundial de 2010 yo lo recuerdo como el primer Mundial en el cual tomé partido. Porque el 2002, a ver, primero, el 98, el primero que vi seguramente. El de 2002, el primero que vi y en el cual tuve esa sensación de, mira, esto es un Mundial. En 2006, el que hizo el click. Y el 2010, sin Ecuador, por supuesto, el Mundial en el cual a mí me da por tomar partido, porque claro, sin tu selección te identificas con alguien, porque si no lo ves y dices, bueno, sí, que gane el mejor. No, mentira, que gane el mejor. No. Qué amargura, además. Exacto. O sea, ¿cómo voy a decir que gane el mejor? No, para nada. Y tomé partido por Argentina. Por Argentina, que tenía un muy buen equipo. Que tenía, a ver, a Messi ya en otra dimensión distinta a la de 2006, pero todavía sin, creo yo. Todavía un poquito verde. En retrospectiva, todavía estaba un poquito verde. Sí, sin ser, a ver, había hecho una temporada tremenda con el Barça, pero sin ser Messi todavía. Y luego, con Tevez, con Mascherano, era un muy buen equipo. Era un muy buen equipo.
Lo recuerdo por eso. Lo recuerdo por las bubucelas, porque los partidos eran Amén. insoportables de ver. O sea, ¿Te imaginas haber estado ahí en el estadio y estar con ese sonido todo el rato? Imagínate. O sea, a veces sí, no, eso es una cosa terrible. Y me acuerdo sobre todo de eso. Me acuerdo de ese mundial. Sabes que ese mundial también es de esas cosas que después te traen recuerdos que como que casi que no sabías que tenías. Una de las películas españolas que a mí más me gustan se llama Fe de Tarras. Y es la historia de un grupo de, entre comillas, extremistas vascos. Es básicamente una comedia. Es una sátira sobre el extremismo vasco. Y ellos están planeando o esperando por planear alguna acción de las de ellos mientras se juega el Mundial del 2010. Entonces ellos, es muy divertida la película, ellos pasan todo el tiempo viendo cómo España avanza en el Mundial, cómo están en un piso alquilado, con banderas de España por todos lados, se escuchan los goles gritar. Y la verdad es que yo, por ejemplo, no tenía hasta que vi por primera vez esa película la magnitud de lo que había sido la semifinal con Alemania. O sea, de lo que había sido realmente ese partido. Tenía obviamente el recuerdo de España arrancando con derrota, pero claro, cuando lo ves en la película dices, bueno, ya está, se quedaron afuera. Los españoles sentían que se iban a quedar afuera por el grupo que tenían, por arrancar perdiendo y todo. Y después esta sensación que siempre ha habido en España, o que había habido en España hasta 2010, de llegan hasta cuartos de final y listo, se desinflan. Que se rompió con un equipo virtuoso además. Entonces, si bien iba por Argentina, también España después, cuando ya lo recuerdas con mayor detenimiento, jugó un mundial excelente, hizo lo que históricamente se le había negado y en una final que fue la final, además. Sí, no, fue una final tensionante. Los Países Bajos creo que estuvieron un poquito más cerca en los 90 que España de ganar. España tuvo un par de acercamientos de ahí, pero tampoco tan clara. La jugada de estrella fue el mano a mano de Robben con Iker Casillas. Eh, y después, bueno, España campeón del mundo. Campeón de la Eurocopa esa 2012 también. Me parece que ahí fue el prime. Me parece que ese torneo, a pesar de que por supuesto como es fútbol y como cada partido es distinto y juegas con equipos distintos que te exigen de manera distinta, un resbalón te puede hacer perder, te puedes quedar afuera, pero me parece que España, como tú dices, jugó un buen torneo y esto implica saber cuándo jugar, saber cuándo sufrir, saber cuándo bajar los decibeles del partido, etcétera. Además tenía jugadores es que si es que en el 2010 estaban llegando, me parece que en ese 2010, 2011, 2012 estuvo el prime. O sea, esa final de la Eurocopa 2012 yo me acuerdo de haberla visto con mi papá y mi hermano, y fue una sandunga. Se acabó el rato que Jordi Alba hizo el 2-0. O sea, ahí se acabó esa final de la Eurocopa. Y me parece que ahí en cambio ya comenzó la curva hacia abajo. Porque además les tocó ir a jugar Copa Confederaciones, les tocó irse de aquí para allá. Y durante ese camino, en cambio, nosotros llegamos a ser top 10 del mundo cuando después de la Copa América 2011, casi el profe Reinaldo, casi el profe Reinaldo se va. Eh, ¿Qué te dejó esa eliminatoria, ese camino a Brasil 2014 sin Brasil, que por supuesto para todos fue un hándicap importante? Mira, esa eliminatoria fue la primera en la cual me tocó realmente trabajar. Me tocó estar en varios partidos. Me tocó salir muy, muy, muy cabreado del Estadio Monumental el día que perdimos 4-0, con un frío del carajo.
Una de las experiencias, primero mi primera cobertura internacional y después, o sea, teniendo ese final. Sí. No, el tribote para el profe Reinaldo fue la primera y última vez con ese tribote defensivo. Qué bestia. ¿Cómo? Es que además estaban los cuatro fantásticos, ya te digo, casi en su prime. O sea, Messi, Di María, que sigue, bueno, siguen estando, y después Agüero y Higuaín. O sea, no, ese día, o sea, fue una cosa, tú los veías pasar nada más, Sí. los veías pasar. Exacto. Una cosa terrible. Me acuerdo de ese partido como un dolor tremendo, o sea, porque tú decías, la típica, ¿no? Que dices, pucha, me hice las 8 horas, 10 horas de viaje, estoy acá, ahora me toca el regreso, las mismas 10, 12 horas de viaje, la escala en Perú, y con esta cara y con este ánimo. Me acuerdo de eso. Y después, en el medio, bueno, está ese partido con Paraguay, todavía vivido en una faceta más de hincha, si se quiere. Luego, la gran actuación de Renato Ibarra contra Chile, que ese partido me tocó trabajarlo. Sí. El partido contra Bolivia, que fue, si no me equivoco, el primer partido que comenté de la selección en el Atahualpa. El 1-0 con el penal de Saritama. Saritama. El 1-0. El 1-0, exacto. Que sí. Era un momento de la eliminatoria en que no, a ver, era como, vamos a creérnosla, pero hasta cierto punto, nada más. Me acuerdo del partido con Argentina. Me acuerdo del partido con Argentina porque fue la primera vez que vi a Messi en cancha. Yo no soy de los que idolatra excesivamente a Messi, pero sí recuerdo ese día como el primer día que vi a Messi en cancha, y literal fue en cancha, porque estaba a borde de cancha. Sí. Entonces, no, además de ese día estaba lesionado, entró ahí en los últimos minutos. Entró un ratito, exacto, entró un ratito. Y el partido con Uruguay, esos son como los highlights. Después, claro, esperábamos clasificar contra Uruguay. Sí. Y termina siendo, sí, matemáticamente y formalmente con Chile en Santiago, pero claro, también me acuerdo un poco de decir, ok, era hoy, no fue hoy, listo, ya está. Bueno, nos volvemos a Guayaquil con la misma cara del vuelo de regreso de Buenos Aires. Sí. Después, en el Mundial, ¿transmitiste el Mundial de Brasil para la radio? Me tocó estar, sí, me tocó estar. Créeme que hablando de dolor, ¿verdad? Hablando de esta sensación que al final el deporte, así como es alegría, júbilo, también en muchas ocasiones es dolor. La secuencia del gol de Haris Seferovic, el 2-1 con Suiza, yo estaba atrás del arco donde no pateó Arroyo. A ver si se entiende. Sí, donde defendía a Suiza en el segundo tiempo. Exacto. Entonces, comprenderás que ver toda la secuencia del contragolpe, como si estuviesen con la cámara táctica de ahora, ¿no? Además, a ras de campo. ¿Cómo va a desencadenar toda esa historia? O sea, ¿cómo va a desencadenar todo? ¡Tac! Listo. No. Esto va a ser así. O sea, cuando parte el contragolpe, tú dices, esto va a ser gol. Y esa es una de mis sensaciones más feas, si se quiere, de decir, claro, a ver, acá, listo, no terminó la jugada. ¿Qué va a pasar? Es inevitablemente gol del rival. Yo esto también lo he ido aprendiendo con los años, evidentemente, no tan lejos, pero el rato que alguien está atacando y sobre todo con tanta gente adelante, y no acabas la jugada, te hacen el gol de contragolpe. Y ahorita que lo pienso, el gol de Julián Álvarez con Croacia, parte de un córner a favor de los croatas, no lo pudiste meter al área, no terminaste la jugada y hay que sacar del medio. Sí, al final es así, o sea, es la misma sensación de yo no hice mi trabajo, listo, le abrí la puerta que lo hiciera el otro. Y después de ese mundial, me queda, ¿sabes qué? Sensación de injusticia. No por nosotros, creo que nos debimos quedar afuera, nos quedamos afuera, bien. Ganamos el partido que teníamos que ganar, no ganamos el que teníamos que ganar, al final no dependía ni siquiera de nosotros. ¿Por qué de injusticia?
porque, a ver, sin irme tan lejos, me queda la misma impresión que me quedó del partido con Senegal. Siento que mucha gente asocia la era Gustavo Alfaro con Jackson Poroso a la cancha cuando necesitas ganar el partido con Senegal, a la vez que asocia la era Reinaldo Rueda con Achillier entrando contra Francia. Además, pero es que además, bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, en cierto punto de acuerdo contigo, aunque a mí no me pasa, no me pasa lo que a alguna gente le pasa, pero me parece que con el cambio de Achillier con Francia un poco se acomodó mejor el equipo. Se soltó. Se acomodó mejor. Se soltó Y la tuvimos también, la tuvimos. Un par de veces pero ahí la tuvimos. Es que, ¿sabes qué? Por eso es la sensación de injusticia. Porque se reduce a un hecho o a 90 minutos, un trabajo mucho más grande. Sí. Y la era Reinaldo Rueda, yo me acuerdo de Reinaldo Rueda una vez, nos daba una nota, no me acuerdo si era en Caravana, y él decía algo así como, la verdad es que a mí me daba pesar, creo que su palabra fue pesar, salir por las calles de cualquier ciudad del Ecuador, Guayaquil, Quito, Cuenca, salir a la calle y que la gente no me reconociera, estando en funciones, habiendo llevado a Ecuador a un mundial. Y siento que eso es injusto. Y me acuerdo de esa entrevista porque yo decía, a ver, al final el profe Reinaldo no es la persona más locuaz que puede haber. No es de, bueno, vamos todos a tomarnos una foto con él y de hacerte la fila. A ver, puede ser. Pero es un gran profesional. Y siento que se fue de Ecuador con una imagen que no le hace justicia a su labor. Parecido, y esto tal vez lo asocio porque está muy, muy cerca, ¿no? En el tiempo, parecido a lo de Alfaro. Parecido a lo de Alfaro. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo en cambio, esa eliminatoria la viví intensamente, creo que comparada con esta última de Qatar, porque justo los hijos que todavía estaban en el colegio, Carolina y Juan David, los hijos de Reinaldo, estuvieron en mi colegio. Eh, con Juan David compartí mucho porque él es de la edad de mi hermano y él juega fútbol, entonces estaba evidentemente por el año de diferencia, entraba en el equipo. Y compartimos mucho, hablábamos mucho. Por supuesto que al profe no se le veía eh, en los partidos, sobre todo de los nuestros, que él era menor en mi categoría, viéndonos jugar, porque por supuesto no jugaba demasiado tampoco. Eh, pero nos llevamos bien, cordialidad, por supuesto. Eh, y la verdad es que ese partido con Uruguay, en cambio, cuando le ganamos, cuando se terminó, sí fue un desahogo para mí, o sea, para mi hermano, para mí, porque nosotros sentimos, eh, y en general, con los años, este sentimiento con la selección se ha ido, por supuesto, intensificando. Y creo que la radio, y hablo de Radio La Red en Quito, somos una radio que trata de empujar para adelante, que va para adelante, que trata de evitar meterse en el lodo de destruir, sino de construir, de crecer, de ir para adelante. Y sentimos que al comienzo lo maltrataron mucho en general. Mucha gente lo maltrataba a Reinaldo Rueda, incluso compañeros míos, compañeros de clase, compañeros de curso, lo maltrataron mucho al comienzo, pero después el trabajo y el tiempo puso las cosas en su lugar. Ahora es un poco esto como sacarles en cara y ahora ya no dicen nada, en cambio es como, ¿te acuerdas cuando le decía de esto al profe Reinaldo? Y ahora, entonces para nosotros, por ejemplo, para mi hermano y para mí, fue un desahogo ese partido con Uruguay porque estamos a nada del Mundial. eh, y nos adueñamos, no sé si con razón o no, un poco de nos llegaron bastante las críticas, y por eso fue un sentimiento sí, de felicidad, pero al mismo tiempo de impotencia
por toda la mala energía que recibió a lo largo del camino, incluso. A pesar del mal inicio a lo largo del camino, finalmente nos llevó bueno, sigo en contacto con Juan David, por supuesto, con el profe Reinaldo. En Rusia, justo quedamos en reunirnos con Juan David y vimos el final del grupo B, el grupo de España y Portugal. Yo sentado al lado del profe Reinaldo, también por supuesto su esposa y con Carolina. Ellos habían vuelto de Kazán después de la victoria esa de Colombia con Polonia, si es que no estoy mal, el 3-0. Sí, nunca. Y me quiero quedar con esto, al igual que con Gustavo Alfaro, como decías hace un ratito. Eh, hay que ver un poco más dice Pablo King, hay que ver el bosque y no el árbol. No hay que quedarnos en el árbol que está ahí al frente nuestro, sino un poco más el bosque. Y creo que nos falta en general, no sé si al mundo futbolero o al ecuatoriano en general, valorar y poner en contexto las cosas. Porque a veces hablamos como si fueran episodios puntuales, aislados, que no estén conectados con otras cosas. Y ahí va lo que tú decías. Por eso muchas personas solo lanzan la piedra y después esconden una mano, y cuando los repreguntas y tratas de ponerles en contexto, no saben qué decirte. Y esto nos lleva eh, a este último mundial, porque quiero que me cuentes un poco tú cómo viviste la eliminatoria, esta de Qatar, y finalmente cómo viviste el mundial de Qatar, porque ahora ya pasó a ser el mundial de Qatar el número 1 en mi lista. Qatar, Sudáfrica, Alemania. Sabes que nos pasa a muchos, lo he conversado, sacando a los argentinos que evidentemente pues tienen la tendencia de decir, claro, Qatar y después el resto, sobre todo los contemporáneos con nosotros. Muchos ecuatorianos me han dicho, es Qatar, o sea, estuve en 3, 4 mundiales y es Qatar. Y Qatar fue, yo no sé si el mejor mundial de la historia, pero sí un mundial muy especial. O sea, fue un mundial especial por su naturaleza, por la forma en que estabas en 2 estadios el mismo día, en 2 partidos el mismo día, por la naturaleza de la cobertura, por todo lo que significó. Te soy sincero, en la eliminatoria me llegué a sentir un poco, no sé si ajeno uno nunca está, pero sí lejano. Fue la primera vez que sentí cierta lejanía. De hecho, Ecuador arranca en plena pandemia. Acá el camino arranca en la Bombonera y, por ejemplo, no haber sido o no haber podido en realidad ir al estadio por las restricciones del país. En ese momento ya a mí me dieron ganas de decir, pucha, ¿qué hago acá? En el sentido de por qué se está jugando esto y yo estoy en mi casa. O sea, esto está pasando a 2 kilómetros de mi casa. ¿Qué hago acá? Desde ahí arrancó un poco extraño, digamos. Y después terminó con la sensación contraria, porque me toca ir al partido en Lima, me toca transmitir el partido en Lima, que era el día, ¿no? Se suponía que era el día. Sí. y termina siendo otra vez ese día a media. Estuvimos a tener la camiseta en la banca de suplentes de que sea ese día. Exacto. ¿Qué fue la camiseta? Exacto. Fue eso. Y a ver, termino sintiendo la eliminatoria muy, muy cerca por ese partido, más que por el partido de Ciudad del Este, porque me toca viajar a Ciudad del Este. El partido era en Asunción inicialmente, cambian el partido de sede, lo cual te cambia la logística. Ciudad del Este no es, con todo el cariño del mundo, a mí me ha tocado ir a Paraguay varias veces por sorteos, por partidos, etc. Y siempre me han tratado bien, pero Ciudad del Este no es una ciudad en la cual quiero pasar más de 48 horas, y lo digo con todo el respeto del mundo. Y tocó, y me acuerdo, la tormenta terrible de todo el día del partido. Fue una tormenta espantosa, como que ya presagiaba que tal el cual, día no tal estaba. cual Paraguay. Sí.
Sí. Sí, sí. Y al final termina siendo una derrota que nos hace salir del estadio con la alegría de la clasificación, es decir, ¡oh! ¡Qué Ya. desahogo, estamos adentro! Mm. Pero a la vez con la preocupación de estos nos acaban de hacer 4. O sea, nos acaban de hacer 4 goles. Almirón hizo lo que le dio la gana y no reaccionamos nunca. Pero sí, la eliminatoria para mí fue muy rara. Te digo, fue muy rara. Me tocó hacer muchos programas post partido desde el estudio, desde mi casa incluso. Ujú. Todavía me tocó hacer un montón de partidos, un montón de postpartidos desde la casa y era una cosa muy rara. La eliminatoria como tal. Y después el Mundial, yo lo disfruté un montón, ¿sabes? Lo disfruté muchísimo. Me tocó vivir el Mundial de una forma diferente, porque, a ver, con DirecTV estaba haciendo Mundial Total Ujú. prácticamente todas las noches, Ujú. lo cual era siempre ese desahogo, pero era a las 3 de la mañana, lo cual ya significaba un esfuerzo extra y un giro en la forma de hacer la cobertura. Comentar los partidos en Radioactiva y aparte algo que yo digo, ¿no? Es un sueño cumplido que no sabía que tenía porque me tocó estar en el Mundial con mi esposa. Mi esposa fue a trabajar eh, también y al final fue como esa sensación de esto lo quiero volver a vivir. O sea, Mm. de algo muy chévere, de hacer mi trabajo, pero a la vez de tomarme esos ratos eh, que se podía, por también otra vez la naturaleza del mundial, ¿no? Podías transmitir un partido en el segundo turno y después ir al cuarto partido del día ya en una postura mucho más relajada, con tu pareja, a divertirte, a ver fútbol, pero claro, sales del estadio y tienes que estar en el estudio a las 3 de la mañana para hacer programa, entonces terminó siendo para mí una dualidad de situaciones muy chéveres, porque nunca me había encontrado conmigo mismo en esas dos facetas de mi personalidad en el mismo evento. Porque está claro, ¿no? Uno siempre está en un evento y está con compañeros y al final del día va, se toma una cerveza o sale a comer y se ríe y la pasa bien. Pero no me había tocado nunca mezclar sin revolver, valga la aclaración, mi vida personal con mi vida profesional, y menos en un mundial. Y como te digo, es esa sensación de esto lo quiero volver a vivir y ojalá se pueda. Sí, a mí me quedó la misma sensación que a ti. Yo, eh, la verdad es que no sabía con qué expectativas iba. Eh, en cuanto a lo deportivo, había que ver qué pasaba en el primer partido y después disfrutar. Porque en estos últimos, sobre todo el último año, sobre todo, sí, los últimos 6 meses, puedo decir que me he encontrado mucho más presente en ciertas situaciones que antes las daba por sentado por el camino que uno elige para hacer su vida. Porque hay ratos que unos amigos me dicen qué suerte vas a poder ir a ver como el fútbol, vas a estar en el estadio. Y no sé si es que no toman en cuenta esto que hablábamos antes, que hay que comer 5 horas antes y 3 horas después, que hay que estar en el estadio, que los cables, que los micrófonos, que el esfero, que la computadora, que los equipos, que el internet, que el teléfono, que la señal, etcétera, etcétera. Eh, pero al mismo tiempo estuve en Disneylandia. O sea, estuve en un lugar donde finalmente están los mejores de nosotros, si es que se quiere. Eh, antes del partido inaugural estábamos en la cafetería con el Andrés y con la Maite, y en eso yo estaba haciendo fila y ya estaba por pagar, y en eso por el lado mío pasa John Terry, pasa Ruth Gullit, regresa a ver al otro lado y Kaká, Del Piero, y es como que, o sea, yo me comencé a dar cuenta como que en dónde está, o sea, como que en dónde estábamos, y al mismo tiempo te encuentras con gente como tú, es decir, con periodistas a los que ahora me acabo de dar cuenta que somos un poco más contemporáneos, porque eres del 94, 93. 93, 93. Yo soy del 95. Eh, Y claro.
Eh, pero a ti, por ejemplo, te veo desde hace mucho tiempo en la tele, en transmisiones, en Buenos Aires, te veo en Mundial Total con el Fabi Godoy, que en algún momento me dio, tomé uno de sus cursos que, by the way, recomiendo, el Aprende a contar fútbol, que me ayudó bastante también para un poco comunicar en un lenguaje mucho más digerible para la gente. Con Pedrito Bozo le vi a la pasada, pero con Pablo Giral, con Juan Pablo Varsky, con estos tipos que los vemos que los he visto a lo largo de mi crecimiento, de mi adolescencia, y a otros como el Perro Bermúdez, por ejemplo. Yo crecí con el Perro Bermúdez en el FIFA. En el O sea, FIFA, en el exacto. FIFA, en el FIFA. Y llegó un punto en que me di cuenta que era una persona y, por ejemplo, seguirle al Perro Bermúdez en Instagram y ver uno de sus stories y que te hable, es como, me sigue pareciendo muy surreal todo, porque yo solo le escuchaba en el FIFA. eh, en los últimos días que estábamos ahí en el IBC, después del partido con Brasil, eh, pasó Manolo Lama por cerca de las cabinas y me acerqué, le tomé una foto. Manolo Lama y Paco González fueron los dos primeros que yo escuché en un juego de FIFA, porque el primero que yo tuve fue el 2003, por ejemplo. Eh, estas personas con las que fui creciendo y después o sea, te encuentras a gentes como Jisung Park, como Jorge Burruchaga, como estos tipos que estuvieron ahí dentro, que jugaron, que después ahora compartes. Y yo la verdad es que esto que decías, disfruté por estos encuentros con gente como el Perro Bermúdez, por ejemplo, con Daniel Arcucci, que tienen 10 mundiales en la espalda, pero al mismo tiempo me acerqué y conversé justo ese partido inaugural con Sofi Martínez. Y ella también si no es de mi edad, es un poquito mayor que yo, pero estamos como ahí, creo. Súper buena onda, todos felices, todos contentos de estar como en el mundial, súper buena onda. Eh, entonces, quiero, como tú decías, quiero volver a estar ahí, quiero volver a vivir todo esto, quiero seguramente volver a reencontrarme con gente. eh, sí, me quedo con esa sensación de querer de volver a estar ahí. El Chuchaki ha sido complejo, no sé si es que a ti te ha pasado lo mismo, ha sido complejo. Em, pero al mismo tiempo, y sin cerrar este episodio de Qatar, eh, ¿con qué sensación o sea, el Mundial en cuanto a la logística, en cuanto bueno, me parece, en cuanto al nivel de fútbol? Por ahí escuché o alguien le escuché decir que no fue el mejor nivel, pero de emociones creo que fue uno de los más atractivos. Sabes que a mí me pasó algo muy parecido a lo que tú contabas con Julio Maldonado, con Maldini, Ujú, que ujú. un día estaba grabando ahí en el IBC y estábamos saliendo con Pablo José Mora y nos cruzamos con él y terminamos saliendo en un video de Maldini porque nos saludan. Y dice, ¿de dónde son? De Ecuador. Realmente esas cosas que te dices, bueno, mundiales, o sea, cosas que te pasan solo en los mundiales. Yo te digo la verdad, me quedo sorprendido. No sé si volvería a Qatar de vacaciones, por ejemplo. Eso me preguntaba justo una amiga acá y me preguntaba, ¿recomendarías acá, o sea, como ir a Qatar como de vacaciones? Y yo la verdad es que le dije no. O sea, No. o sea, si es que tienes que ir a Qatar por algún evento en específico, como tu mundial, alguna cosa, anda. Pero, o sea, si es que me preguntas, ándate a los Emiratos que están ahí al lado. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me tocó ir antes del Mundial a Abu Dhabi, estuve 2 días en Abu Dhabi y es un desarrollo distinto, se siente mucho más natural, mucho menos forzado, mucho menos artificial todo. Ujú. Eh, por eso te digo, no sé si volvería. Después, dentro de este concepto de no sé si volvería, también te digo, creo que estuvo todo impecable. O sea, a nivel de organización, estuvo todo impecable. Eh, Incluso las partes que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a ver en otros eventos, eh,
había un caos ordenado en algunas cosas, como el transporte, por ejemplo. Como las entradas a los metros después de los partidos, no sé si te pasó. Exacto. De saber que, a ver, tenías 1 kilómetro de fila, pero ese kilómetro de fila en media hora estaba totalmente evacuado. O sea, una cosa increíble, una cosa impresionante. Y después sí, las diferencias culturales yo creo que son indisimulables. Son diferencias y hay que aceptarlas como diferencias, ¿no? Más que juzgarlas, hay que entenderlas. Yo sí creo que un mundial en Medio Oriente personalmente me abrió la cabeza en algunas cosas y me hizo identificar algunas situaciones que yo por ahí no las tenía muy interiorizadas o que típico las veías en series, en películas, y no entendías muy bien por qué o te imaginabas que era una cosa y en realidad era otra. Eh, Te ayuda a entender mucho su forma de pensar y sí, como te digo, no sé si te ocurrió lo mismo, pero me pasa esto de entenderlos. No sé si los acepto, no sé si me caen bien, no sé. Sí. Eso, cada caso específico, ¿no? Pero te ayuda a entender y entender también a la vez es tolerar. Y creo que eso es importante, ¿no? Sí, me quedo con sí, con la misma sensación que tú. Yo tengo un amigo que vive ahí que vive en Doha. No desde hace mucho, pero trabaja en Qatar Airways, es tripulante de cabina. Eh, y yo con él fui compañero de la universidad, tal cual, con Marquito López también. Eh, y uno de los últimos días que estuvimos ahí, los tres nos juntamos a almorzar y el que quedó más un poco mind blown, más con cosas que no podía digerir mucho, era Marquito López, porque le comenzamos a preguntar ciertas cosas y él nos decía, sí, esto funciona un poco así, esto funciona tal así, pero sí, te quedas con esta sensación de no comparto, o sea, no haría lo que tú haces. eh, pero por tu naturaleza, por tu religión, por cómo haces las cosas, entiendo que las hagas así. O sea, y más bien tú quédate haciendo tus cosas, yo me voy a otro lado a hacer como las cosas como más bien a mí me parezcan mejor hacerlas. Cuéntame, vuelvo un poquito atrás en los mundiales y en esta para final te quiero preguntar sobre Bahamas. ¿Cómo es eso de irse al Caribe, a Bahamas, a hacer un mundial de fútbol playa? Sabes que yo todavía no entiendo. Hay cosas en la vida que te ocurren y que después dices, no, la verdad nunca entendí muy bien por qué. Y lo hablamos cada tanto con Juan Furlanich, con quien compartimos esa cobertura, y él también te dice, la verdad es que es como es como el triángulo de las Bermudas de la carrera de cada uno. Porque es una cosa que no entiendes cómo, ni por qué, ni en qué momento, pero a ver, fue muy chévere. El sudamericano, habíamos hecho el sudamericano en DirecTV. Ujú. Y era, a ver, la cosa era así: si clasificaba Argentina, iban 2 argentinos. Si clasificaba Ecuador, porque termina siendo definición entre Ecuador y Argentina, Ujú. eh, era un narrador, muy probablemente argentino, y en este caso un ecuatoriano, que terminó siendo yo. Ujú. Y de un momento a otro me dice, bueno, ¿cómo estás de tiempo? ¿Tienes vacaciones planeadas, alguna cosa, el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de alguien, alguna cosa ya programada, un parto, lo que sea, para tal fecha, tal fecha? No. Bueno, lo que pasa es que tenemos los derechos del Mundial de Fútbol Playa que se juega en Bahamas, en Nassau. Y yo me quedo así como, ¿qué? ¿Puedes ir? Mi jefe me pregunta, ¿puedes ir 2 semanas? Y yo, ¿qué? No, y la aclaración es muy buena, porque yo le digo, sí, obviamente. Me dice, mira, lo único que quiero aclarar es que ustedes se van a quedar en el Atlantis, porque digamos, era el hotel donde estaban las selecciones y todo el régimen FIFA. Dice, lo único, quiero aclarar que no van a tener el régimen de bebidas incluidas. Como, pana, o sea, son 2 semanas, o sea, si no está la cama incluida, no importa, ¿me entiendes? Sí. O sea, la respuesta es sí. Y a ver, fue chévere, fue una experiencia realmente muy bacán desde el punto de vista laboral.
porque fue un mundial diferente, porque fue mi primera experiencia en el abanico de FIFA, además, y porque no me había tocado nunca. Mira que yo había comentado la Copa América Centenario, pero desde estudios con Fabián Gallardo. Me había tocado, bueno, con selección varias cosas, pero entre una cosa y otra, en un mundial, no me había tocado transmitir, digamos, a ese nivel a un equipo ecuatoriano, a una selección ecuatoriana. Y, y es otra cosa, o sea, es difícil de explicar, ¿no? Porque al final es el mismo himno, es la misma gente, es el mismo sonido, son las mismas personas. Pero cuando escuchas en cualquier mundial, porque me pasó también en el sub-20, cuando escuchas tu himno en un mundial, vaya, te comienzan a aguar los ojos de una forma que tú dices, ¿qué es esto? ¿En qué momento me volví tan blandito? Dice. Y sí, y me pasó. Me acuerdo ese partido, me acuerdo el partido de debut. Llovió en ese partido, mira. Llovió en Nassau en ese partido, me acuerdo claramente. Y bueno, después las cosas no se dieron, pero muy buena onda del profe Ceballos, de todo el grupo. Muy buena gente, gente que es también distinta a la élite del deporte, ¿no? Porque la élite del deporte es lujo, es el sueldo estratosférico del futbolista que está en Inglaterra, que está en España, que está en Italia, que está en Portugal. Es otra realidad. Y esto fue una Copa del Mundo con los pies en la tierra. Porque claro, la estrella del fútbol playa mundial, que en esa época era un suizo, no el Ott, me acuerdo, que le llamaban el Messi suizo, era un tipo normal. Y era un tipo que sí, que jugaba en su club, pero que 5 años antes estaba en un trabajo normal, no sé, en un call center. O sea, trabajaba de lo que trabajaba. Entonces, es esa sensación de naturalidad, de cercanía, de contacto. Fue un mundial muy chévere, en un destino que ese sí te digo, volvería sí de vacaciones. vacaciones. Sí, claro. Es más, no sé qué está esperando Infantino para armarse un mundial allá. Sí, no, además, sí, es básicamente estar en la playa 2 semanas viendo, o sea, transmitiendo fútbol, o sea, ¿qué más quieres? Eso es básicamente, ¿qué más quieres? O sea, es eso, es eso. Y y el Mundial Sub-20, o sea, porque en principio, o sea, los resultados en cambio ahí en el Sudamericano un poco se fueron dando hasta tuvimos que esperar a ver el último partido. Argentina ese día le ganó a Brasil, ¿no? Brasil le ganó a Argentina. No me acuerdo cómo fue, pero nosotros le habíamos ganado a Venezuela 3-0 y teníamos que esperar ese último resultado. Exacto. Que termina siendo el gol de Daniel Segura. Sí, el zurdazo, un zurdazo abajo cruzado. Mira, la verdad fue todo, yo lo cuento un poco en mi libro, en Triunfadores, cómo fue el proceso, pero era muy, muy ilusionante, ¿sabes? Era muy ilusionante ver que ese equipo estaba hecho de otra cosa, de otra madera, de otro material. Era ver, no solo en el partido tras partido, porque el arranque fue difícil, o sea, empatar con Japón, perder con Italia, 1-6, estás afuera prácticamente, y después viene México, te hace un gol que se lo anulan, estabas afuera, y terminas con una medalla en el pecho. Entonces, una de las mejores experiencias de mi carrera, sin duda. Creo que una experiencia que me marcó también a nivel profesional, pero sobre todo, yo creo que en ese mundial entendí que Ecuador estaba para grandes cosas. O sea, que el fútbol ecuatoriano había crecido lo suficiente a nivel de mentalidad y a nivel de capacidad, es decir, de calidad, para poder llegar, sin irnos tan lejos, a una Copa del Mundo de mayores otra vez y con expectativas como las que teníamos antes de Qatar. Entonces, yo creo que ese mundial cambió muchas cosas. Cambió muchas cosas porque nos hizo entender a nosotros mismos como ecuatorianos y nos hizo poner en valor lo que significa
tener jugadores jóvenes y que esos jugadores jóvenes sean capaces de mirarse cara a cara con cualquiera, porque al final, me acuerdo, nosotros le decimos, los pitos que teníamos con Uruguay desde el sudamericano, que habían quedado ahí latentes, y la revancha, porque Uruguay había sido el único equipo que le había ganado a Ecuador en el sudamericano. Lo que pasó después de ese partido, el casi nos vamos a las manos todos, o sea, una cosa increíble. Estados Unidos, que llegaba. Estados Unidos llegaba con un proceso, era increíble porque, haciendo la comparativa, el dinero que había destinado Estados Unidos a su selección sub-20 era el equivalente a todo el presupuesto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de los 2 años anteriores. O sea, a nivel económico era son otras David escalas contra Goliat. Sí, son otras escalas. Otra vida, totalmente. Y se ganó como se ganó, el golazo de Cifuentes. Después, el dolor. Mira, te digo algo que por ahí yo siento todavía que es poco profesional, pero es como es, no lo voy a esconder. Yo hasta el día de hoy puedo ver con ojos distintos a la resistencia a Kang Jin Lee. No lo puedo ni ver, me tocó transmitirlo en el Valencia, en el Mallorca. No lo puedo ver, o sea, no puedo, ¿no? Es más fuerte que yo ese sentimiento de resistencia. Porque la semifinal la hicimos en el estadio y wow, o sea, fue una sensación de, otra vez, esta palabra, de dolor muy, muy intenso. Pero bueno, al final creo que las cosas salían como tenían que salir y me fui súper contento de ese mundial por el trabajo que se hizo, pero también por este sentimiento de orgullo de Ecuador se va de aquí con una medalla, o sea, una cosa increíble. Quiero preguntar un par de últimas cosas. Cuéntanos de primera mano lo que pasó esa noche del 16 de abril del 2016. ¿Y cómo fue la ida a Buenos Aires? ¿Cómo fue ese cambio de ciudad para ir a instalarte allá en Argentina? Qué locura eso. Mira, a ver, el día del terremoto, tristísimo, o sea, trágico, fue el día que me casé. O sea, el terremoto fue a las 6:58, si no estoy mal. Yo me casaba a las 8 de la noche. Entonces, fue una sensación. A ver, partamos de un hecho. Yo no me enteré hasta la mañana siguiente de la magnitud de lo que había ocurrido. Es que nadie. Ese rato, por ejemplo, yo estaba en el carro regresando a mi casa y en eso solo se comenzó a mover todo. Pero hasta ahí. Pero obviamente con la luz del día ya fue otra cosa. Sí, y con las noticias y con o sea, todo lo que surgió. Te puedo contar mil historias de esa noche. Lo primero que recuerdo es, en ese momento yo me estaba cambiando de ropa, estaba en la casa de mis papás, la que todavía podía llamar mi casa en esa época, hoy ya no me dejan llamar. Y me estaba cambiando de ropa y comienza a ocurrir todo esto. Mi cuarto era enfrente del cuarto de mi hermana. Y cuando salimos los dos corriendo, mi hermana estaba paralizada, o sea, sale del cuarto y se queda paralizada, gritando. Entonces, a ver, por mi cabeza corren dos cosas. O veo cómo hago, la cargo, la empujo, la tiro por las escaleras y salimos de aquí, o aquí nos llamábamos los dos. Entonces, fue un tema de abrazar a mi hermana 3-4 segundos y decirle, vámonos, que en serio no sabemos qué puede pasar acá. Y fue así. Y bajar, salir corriendo. Esa fue mi primera reacción, digamos, en lo cronológico. Después, bueno, todos los invitados asustados, muchos
sin saber muy bien qué había pasado, qué estaba pasando. Por ejemplo, Andrés Muñoz, que había ido de Cuenca a la boda en Guayaquil, tuvo que volverse porque su esposa tuvo un ataque de pánico. Uy. En ese momento, o sea, estaba en un piso 17 en un hotel y fue terrible. Y luego vienen las anécdotas, ¿no? Sin olvidar, obviamente, la tragedia y el dolor de todos los que, por un lado, perdieron la vida, los que perdieron muchos bienes materiales en ese terremoto. Está la anécdota. A mí me pasa que en algún momento, durante el matrimonio, ya con todo el mundo, ya con la soga al cuello, evidentemente, ¿no? Ya había dado el sí. Todo el mundo ya estaba bastante más relajado, bailando, qué sé yo, chupando. Y en un momento, yo me giro y voy camino al bar. Y veo que el bartender y los meseros me hacen así, como con los brazos, con las manos hacia adelante, y un movimiento repetido. Y yo ya, no sé cuántas copas habré tenido encima. Y yo tipo, sí, el novio, les hago el mismo movimiento. Y estaba ocurriendo una réplica. Y yo no tomo conciencia hasta que escucho la palabra réplica y me viro y salgo corriendo a buscar a mi esposa que estaba, no sé, 3 metros, había quedado 3 metros a mi espalda. Entonces cuando me giro fue la misma sensación que había tenido 3, 4 horas antes con mi hermana de, en serio, corre, o sea, de vámonos. Y después todo siguió con relativa normalidad, pero con muchos más nervios. Una de las cosas graciosas es que había, no sé cómo decirlo de una forma medio académica, había alcohol. No pasa nada. Había en ese punto se te fue la chuma. O sea, en ese punto se te fue la chuma. En ese momento, olvídate, o sea, hubo que arrancar de cero. y eso explica muchas cosas. Había trago para 300 personas, por decirte algo. Y al final, entre una cosa y otra, terminaron llegando 160 invitados, porque obviamente, sí, claro. O sea, no me podía enojar con nadie, había habido un terremoto. Se acabó el trago. Sí, es que para bajar los nervios, la tensión, sí. Sí, me puedo imaginar. Eso. Sí. O sea, una cosa brutal, o sea, una cosa tremenda. Y es de esas cosas que no se te olvidan nunca. O sea, esas cosas que también te marcan la vida. O sea, yo todavía no me lo explico muy bien. ¿Qué te puedo decir? Y esto fue de esas situaciones duras. Sí. ¿Y esto fue cuánto antes de irte? O sea, o más bien, cuéntanos un poquito cuánto tiempo antes te habían dicho que te ibas, cuándo te ibas, sí, para que nos cuentes un poquito desde hace cuánto estás ahí en Buenos Aires. A mí me avisan de todo esto en marzo del 2015, finales de marzo del 2015. Y entre una cosa y otra, yo termino viajando en agosto del 2015. Y yo me caso 8 meses después. O sea, te fuiste antes, ya, de acuerdo. Lorena, en esa época mi novia, todavía mi esposa, si me sigue aguantando, seguirá siendo mi esposa. Está escuchando, sí. Lorena me vino a visitar un par de veces. Sí, de los 8 meses habrá estado, no sé, 2 y medio acá. Pero, a ver, sí, te digo algo. Hay una cuestión que yo no me olvido nunca, y es que Samuel Vargas decía, no, me decía, eras un ente, o sea, viviendo solo eras un ente, no te alimentabas bien, no veías la luz del sol, salías poco. Y sí, yo si hay algo que acepto es que no estoy hecho para vivir solo. O sea, fueron 8 meses de adaptación, encima yo llegué en agosto, llego al frío. Y tú de Guayaquil. Yo de Guayaquil. Sí. Y luego llega la primavera. Y ¿Qué tan frío se hace? Mira, yo hoy tolero bastante el invierno.
Y Lorena está que se ríe, porque la realidad es que no sé si tolero tanto el invierno. Pero Uno sobrevive, digamos. sí, pues, Sí, digamos, sí, sí. sigo aquí. O sea, Exacto. Sí, sí, sí. y en ese primer invierno, estoy convencido que no fue un invierno tan frío. Yo llegué, No. no me olvido nunca, el día del diluvio. ¿Te acuerdas el día que River le gana a Tigres la final de la Libertadores? Sí. Llegó esa noche a Buenos Aires. Un diluvio tremendo. Yo me acuerdo de haber también ido algún 2011 a Buenos Aires y justo cuando nos estamos cruzando Argentina, es decir, como la madrugada, yo estaba dormido, yo estaba en mi papayal, porque yo soy bueno para dormirme o sea, en viajes, en autos, donde me pongas me duermo fácilmente. Yo estaba dormido, así, recostado atrás en el avión, y esto era un viaje con el colegio, yo estaba en cuarto curso, nos íbamos a jugar un torneo de fútbol, y nos íbamos de equipo de hombres y equipo de mujeres. Y no sé por qué nos pusieron, o sea, nos ordenaron por orden de alfabético. Yo como soy Valencia, soy uno de los últimos. Entonces me tocó ventana. Entonces yo iba acostado ahí con los brazos de ahí, acostadito, y en una de esas siento que alguien me coge la mano derecha, así como que me agarra. Y en eso como que medio me despierto y estaba o sea, una compañera y un compañero. Entonces digamos que le estábamos haciendo sándwich. Em, y regreso a ver afuera y estaba lloviendo y el avión como que medio temblaba y llovía y caían rayos. Y yo fue como que, qué mal momento para despertarse y esa última hora de vuelo. No es que me pongo nervioso, o sea, no es que me pongo nervioso con los aviones, pero sí me tenso, sí como que me comienzo como que a agarrar cosas. Bueno, la Roxy o sea, fue agarrada de la mano de uno y la mano del otro, porque ella sí, en cambio, tiene malas, no sé si malas experiencias, pero, o sea, peores sensaciones con los aviones que yo. Toda esa hora en un diluvio y justo cuando llegamos al colegio el día o sea, como que al día siguiente nos dijeron, sí, es que en la madrugada se cayó el cielo, ni sé qué. Entonces, sí, un poco, sé como llueve. La típica que sin pestañear, o sea, pasas una hora sin pestañear. Sí, O sea, además no tenía música, todo es con la luz apagada, un murmullo ahí, el típico de los aviones cuando pasa eso, pero sí es como que el avión temblaba y se movía y a ratos había bajones, pero era esa sensación de que solo llovía y que veía rayos medio como a lo lejos. O sea, sí, pasamos por plena tormenta. bueno, imagínate, yo llego en una de esas acá Mm. y lluvia, frío, o sea, eh, se entiende por qué veía poco la luz del sol en los meses Sí, sí, sí. siguientes. No, es que además del invierno también da como para no salir demasiado, ¿no? Sí, 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 el invierno, digamos, no es duro, no es un invierno nórdico, Ujú, ni mucho menos, pero ujú. sí tiene sus días, en realidad tiene sus semanas en las que viste el sol 10 minutos, o sea, 10 minutos en una semana, y sí, te cambia el ánimo. Y la verdad es que esta época, que es la época de verano, es como, dale, aprovechemos todo lo que se pueda porque después se viene complicada la cosa. ¿Cómo ha sido vivir en Buenos Aires? Mira, es otra experiencia. O sea, a mí me cambió el estilo de vida de una forma brutal, porque es otro ritmo y porque son otras las circunstancias. Por ejemplo, acá no tiene sentido tener un carro por el tráfico, por las calles, por las distancias, porque el transporte público es excelente. Ujú. Y en Guayaquil, sin carro no vives. O sea, Mm, es muy difícil movilizarte sin carro en una ciudad como Guayaquil. mm, Sobre todo cuando una profesión como el periodismo te exige tanta movilización, movilidad. digamos. Sí, sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista te cambia un montón. Eh, Me ha tocado hacer mayor parte de mi vida adulta acá con relación a Guayaquil. Mm, Yo por eso siempre digo, yo soy un guayaquileño que, que tuvo que adaptarse y no es fácil adaptarse. Costumbres, comida, eh, para que tengas una idea, yo cada 3 semanas estoy que ya comienzo a dar vueltas por la casa y digo, bueno, ¿y para cuándo? Un boloncito, unos patacones, un cevichito, alguna cosa. A mi esposa no le gusta el encebollado, yo soy fanático del encebollado, no le gusta el encebollado, así que comprenderás mm. que en los últimos 8, no 8, en los últimos 7 años, se habré comido encebollado 5 o 6 veces, es mucho, o sea, una tristeza. En Argentina.
En general. Y cuando, En y cuando, general. y cuando vuelves, no comes. ¿Sabes qué pasa? Que cuando voy a Guayaquil, en cambio, claro, al principio, eh, te, a ver, tienes tanto que quieres comer, que quieres volver a comer, y después te vas olvidando. Sí, sí, Entonces, sí. a mí me pasa Hay que que, hacer una lista antes de para ir claro, tachando. y qué pasa? Que dicen, sí, quiero un encebollado, sí, pero es que ya comí ayer encebollado, eso, mejor me como un ceviche y así. Y acá hay apenas un par de lugares de comida ecuatoriana que en general no tienen encebollado. Tienen otras cosas muy ricas, pero en general no tienen encebollado. Y, y de ahí yo, o sea, la verdad es que creo que me he adaptado bien eh, porque no me han chocado las diferencias. Ujú. Y en eso yo te puedo decir que los argentinos a mí me han apoyado mucho a mi adaptación. Me han apoyado mucho a mi adaptación. Sobre todo en la parte profesional, eh, que yo pensé que iba a ser lo más difícil. No, a ver, lo de siempre, ¿no? Nadie te agarra de la mano y te lleva, Ujú. pero, pero sí que te guían y no te dejan perderte. O sea, lo principal es eso, no te dejan perderte. Y en eso está creo que también el prejuicio, ¿no? Del argentino es así, el argentino es así. Yo personalmente no lo he sentido, no lo he sentido en todos estos años, pero te mentiría si digo, no, la adaptación ya al tercer día estaba, no, mentira, mentira. O sea, porque aparte fue la adaptación a muchas cosas, o sea, fue la adaptación a un nuevo trabajo, fue la adaptación a un nuevo clima, a una nueva comida, fue la adaptación rápida a vivir solo. Y cuando ya medio estaba equilibrándome viviendo solo, fue la adaptación a la convivencia de pareja. Ujú. Entonces es una cosa tras otra y no terminas de adaptarte hasta que pasan 2 años. Y en el tercer año es que dices, bueno, ya, listo. Mi vida es esta. Bien, bien. Y ha sido así. Pero la verdad es que me siento feliz, me siento contento. Después, claro, como todos lados, sin llegar al extremo de Xavi de comparar Qatar con España, Ujú. sí que tiene muchas diferencias y como todos los países, tiene sus cosas por corregir y por mejorar. ¿Qué tan de asado eres? ¿Si le haces o te cuesta? Me, me encanta, pero no lo hago. Ya, no, está bien. No, más bien la pregunta era eso, porque mi tío Alfonso, por ejemplo, vivió muchos años en Buenos Aires también. Y él, en cambio, algún rato me dijo, si es que tu tía me dejara prender más veces la parrilla, no sé si durante la semana o el fin de semana, o en general creo que decía, porque él en cambio sí le encanta, le encanta. O sea, le encanta como prender el fuego y estar ahí. Y finalmente termina siendo una buena excusa solo para reunirte con amigos. ¿Cuál es el mejor corte? Es decir, o sea, o qué cosa del asado te gusta más. Mira, a mí personalmente me gusta el bife de cuadril. Ujú. A mí me gusta el bife de cuadril. O sea, soy muy del bife de cuadril. Soy muy poco del vacío. Me gusta la tira de asado mm, en otro contexto. O sea, me gusta la tira de asado en el contexto de amigos, de estar, Ujú. de otra cosa. Ujú. Pero si vamos ahora a una parrilla tradicional de acá, es bife de cuadril. El mate, ¿le has cogido el gusto cuando te ofrecen Cero. nada? Mira, yo creo que esto de ofrecerme el mate llegó hasta el segundo año, tercer año, como mucho, de mi tiempo acá. Ya después fue como una batalla perdida para ellos. Ecuador 1, Argentina 0. Está bien, está bien. Bueno, Sebas, te quiero agradecer por el tiempo, por esta charla. Te dije ese día ahí en Doha, la última vez que nos vimos. Te felicito por el trabajo, por tu trabajo, por el camino transitado. Que sigas disfrutando, que sigas siendo feliz. Ya hace un rato dijiste que eras feliz, que sigas siendo, que sigas disfrutando de esto, eh, qué bueno es verte ahí con una sonrisa peleando ahí en Fútbol Total. No te puedo ver demasiado por estos barrios, pero sí te veía cuando estaba en Ecuador. Que sigas creciendo y ojalá que el fútbol y los mundiales nos vuelvan a cruzar.
Domi, mil gracias. Bueno, primero por tu invitación, por tus palabras, de verdad que me honran un montón. Viniendo de un profesional de tu calibre, haces un gran trabajo, estás haciendo realmente una ruta muy bacán, y se nota que lo estás disfrutando, sobre todo por lo que conversábamos en Doha, lo estás disfrutando hartísimo y creo que eso es lo más chévere, y se te nota que disfrutas lo que haces. Así que de verdad que bacán. Hay que repetir esta charla, obviamente hay que repetir esta charla, hay que refrescarla dentro de poco. Y nada, bueno, acá estamos siempre a la orden, lo que te decía antes, ¿no? Lo importante de encontrarte buena gente en el camino, ¿no? O sea, gente con la que te identificas, con la que sientes que puedes tener esa reciprocidad a nivel de generosidad, a nivel de empatía, y de verdad que siento todo eso en ti, y la verdad es que es muy chévere porque como te dije también antes, no siempre es así en una profesión como esta, y qué bacán que en este caso sí lo sea. Dale un beso a la Lore, te mando un abrazo, que sigas disfrutando Buenos Aires. El señor Sebastián Decker, periodista de DirecTV Sports, a los que están en Ecuador, en Sudamérica, disfrútenle en las transmisiones, en los programas, en los distintos de DirecTV Sports. Le quiero mandar un abrazo grande al Coquita por dejarme usar su música para La Vida se mide en mundiales. Les mando un abrazo grande.